Bueno, ya hemos escuchado nuestra expresión de deseo, saltamos una grieta para lograr consenso. Y acá seguimos charlando con Jaime Campos, presidente de AEA, de la Asociación de Empresas Argentinas, y Sebastián García de Luca, que es secretario del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y él mismo es economista. Quedó una pregunta pendiente sobre el subsidio a empresas que todavía están, y me contaban de alguna que tiene contrato firmado hasta el año 23. Yo diría la respuesta es la siguiente. Nosotros, como concepto en la asociación, somos partidarios de que haya reglas de juego en Argentina claras, lo más precisas posibles y que se respeten en el tiempo, ¿no? Primera cuestión. Esto es lo que es determinante para una inversión y sobre todo inversiones importantes. Cuando uno va a hacer una inversión, como en el caso de muchas de las empresas que están en la asociación, son inversiones de miles de millones de dólares, cuya recuperación, es decir, recuperación de la de la inversión, va a ser por ahí en 2, 3, 4, hasta 5 años. Sí. Lo que el empresario necesita tiene que correr el riesgo empresario, es decir, si cambian por H por B situaciones que están en como toda empresa sabe que tiene un riesgo empresario, pero lo que es muy difícil de poder hacer inversiones si uno no tiene claro ciertos parámetros básicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver como, por ejemplo, un tema de nuevo, vuelvo a la presión fiscal, ¿no es cierto? Una empresa cuando hace su cálculo de inversión dice, bueno, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? ¿No es cierto? Es muy importante para hacer el cálculo si me conviene o no llevar adelante esta inversión, es tener ese dato. Si en el medio de la inversión me aumentan los impuestos, como a veces lamentablemente ha ocurrido en nuestro querido país por muchas décadas, todo ese proyecto de inversión a veces lo tengo que dejar a mitad de camino, ¿no es cierto? Y esto es carísimo, ¿no es cierto? Y complicadísimo y muy desestimulante para las empresas. Entonces, nosotros lo que creemos es, por un lado, esta es la regla fundamental. Nosotros creemos que todo Estado, hasta los más modernos, etcétera, usan los subsidios. Es decir, no hay que tenerle miedo a la palabra subsidio en la medida, dos cosas. Primero, que estén hechos con total transparencia, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que parte de la crítica a veces que hay sobre los subsidios es que hay poca claridad sobre su uso. Entonces, primero, fundamental que estén hechos sobre total transparencia. Segundo, que realmente compensen un efecto muy claro negativo. Ejemplo. Nosotros, por ejemplo, lo hemos dicho, somos partidarios de que haya algún tipo de, si le quieren llamar subsidio, de beneficio para emplear trabajadores en las zonas más alejadas de la capital, es decir, en el interior. Nos parece que es bueno que haya un incentivo para las empresas que tomen trabajadores en el interior, y sobre todo en el interior profundo, por decir así, porque obviamente los costos logísticos son más altos, las complejidades de operar una actividad económica en el interior son más complicadas, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros no nos parece mal que haya algún tipo en el sentido de subsidio. Lo hace Europa, claramente, lo hace Estados Unidos, quiero decir, el Canadá tiene un programa muy claro de subsidios a distintas regiones. Es decir, no nos parece mal, lo que sí nos parece es que tiene que ser muy transparente, muy claro, ¿no es cierto? Y por supuesto, con un enfoque muy de pensar el beneficio que tiene para toda la comunidad y no solo para ese sector específico. Sí, no vamos a hacer nombres, pero sabemos de dirigentes políticos que han terminado siendo gobernadores por cuya ventanilla pasaban aquellos que querían los subsidios cuando Alfonsín instaló para estimular la instalación de industrias, y se ponía un galpón con las luces prendidas desde la mañana hasta la noche, 4 tornillos y se acabó, y se seguía fabricando en Avellaneda. Yo los conocí personalmente, no es que me la contaron, ¿eh? Eso, soy suficientemente vieja. Sí, soy, lo viví. Graciela, permíteme esto, ¿cuál es la posibilidad de diálogo con el principal sector de la oposición, con chances electorales como es el kirchnerismo, cuando por lo menos se alambró el discurso? Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, dijo, bueno, la única posibilidad de consenso es que la gente desayune, almuerce, meriende y cene.
Y bueno, en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva también del empresariado, ¿no? Ante esta posibilidad de que asuma otro gobierno con estas características. Sí. Nosotros, por definición, como asociación empresaria, no corresponde que opinemos sobre lo puntual de lo electoral, ¿no es cierto? Nosotros claramente somos una asociación, lo hemos demostrado en el pasado, y de hecho está en el estatuto, en el primer artículo, que hacemos de la institucionalidad lo fundamental. Es decir, nosotros creemos que revalorizar todos los días, digamos, recordar, y por supuesto Graciela, acá la tenemos de testigo, recordar lo que fue la recuperación de la democracia. Él es muy joven y me alegra muchísimo que para vos sea un dato, ¿no es cierto? Le puedo decir hasta una cuestión hasta personal. El jueves pasado, cuando se produce el atentado en el Congreso, yo, por H. Pueblo, que estaba en reuniones, me entero recién a las 11 de la mañana. Y tenía una reunión con socios de la AIGA. Y les juro por Dios que me agarró una suerte de emoción. Entonces yo después me hice mi terapia. Digo, ¿qué me pasó? Y yo sé lo que me pasó. Yo dije, al diablo, esto es volver a los 70. Porque obviamente lo primero que pensé es un ataque era político. Que era un ataque político, ¿no? Y fue como si me hubiera caído el mundo. Es decir, digo, si hay alguna cosa que tenemos todos los argentinos es este consenso fundamental, por favor no me digas que pasa. Gracias a Dios, a la hora, bueno, se descifró lo que fue una especie de alivio, pero en serio, lo viví como una cosa porque es el gran consenso que nos une, ¿no es cierto?, este régimen del sistema democrático republicano. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, por lo tanto? Así como tenemos, gracias a Dios, una constitución política y un sistema democrático y representativo que nos une, no podemos todavía tener un consenso en lo que Natalio Botana llama, y me parece con mucha lucidez, él llama la constitución económica. Así es. ¿No? Y la constitución económica es esto que venimos hablando. Argentina tiene que tener una constitución económica que significa tener un Estado claramente financiado y con equilibrio fiscal, y la otra cara de la constitución económica es una moneda, ¿no es cierto? Bueno, sí, en Argentina, un país por con razón, bimoneda. Exactamente, ¿no es cierto? Si tenemos que tener una moneda, ¿no? En no la es cual imposible confiar. Claro, ¿no es cierto? Uruguay lo tiene, Chile lo tiene, Perú lo tiene, Colombia lo tiene. Aquí nadie pensaría en comprar un departamento en pesos. Y bueno, todo el mundo le pone el valor en dólar. Un auto lo mismo. Exactamente. Pero fíjate, Graciela, que si, de hecho ya pasó algo en el no 2000, es capricho. No, en el 2018 ya pasó. Fíjate lo que significa el avance de la institucionalidad. Gracias a que avanzamos en tener un INDEC confiable, el gobierno pudo establecer, y eso tuvo apoyo de muchos sectores de la oposición también, la famosa UVA, es decir, una unidad que permite, ¿no es cierto?, ajustar el valor, en este caso, de las cuotas hipotecarias. En Chile, por ejemplo, hay una unidad que se llama la unidad de fomento, que tiene 30 años, y todo el mundo la utiliza. No utiliza el dólar para el ajuste, utiliza la moneda porque tiene absoluta confianza. Nadie se le ocurre que el gobierno va a alterar las estadísticas, ¿no? Ese es un avance enorme, que tengamos un instituto de estadística que es creíble para todos, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que avanzar en esto que decíamos antes, en fortalecer estas columnas del equilibrio fiscal, porque eso nos va a permitir bajar la inflación, ¿no es cierto? Y con eso generar esa estabilidad de largo plazo, que no va a ser inmediata, pero fíjense que para nosotros los argentinos tener una inflación del 20% anual sería es una sensación de alivio. Y fíjense que estamos todavía lejos, pero muy lejos de lo que es la inflación en el mundo, ¿verdad? Nos parecería mentira. Es decir, los otros días yo estaba justamente con Hernán Lacunza cuando llegó la noticia de que la inflación había sido 3,4 y él decía, me habían dicho 3,6, entonces estaba emocionado, pero y sí, uno llega a eso, a decir, bueno, un poquitito que te bajen, ojalá sea tendencia. Absolutamente. Lo que te decía justamente recién, que la democracia sea un dato para vos, Sebastián. Yo pensaba justamente lo que decía Jaime, cómo ese consenso todavía sigue en pie. Y cómo se demuestra, como pasó el miércoles y el jueves pasado, que ante una medida de la Corte
que hace suponer que se va a detener el enjuiciamiento a gente que estando en el gobierno se sospecha que fue corrupta, provocó cacerolazos. Es decir, y la Corte que por ahora retrocede. Yo distingo entre retrocesos estratégicos y tácticos, ¿no? Me temo que sea un retroceso táctico por ahora, o por lo menos habrá que estar muy atento. La pregunta que hizo recién Pablo, y ya te reitero a vos, Sebastián, ¿cómo imaginan el mundo de los contactos? Porque, a ver, el propio Pablo ya dio una respuesta del lado del kirchnerismo, que habrá que ver si es la última y definitiva o habrá otra, ¿no? Con nosotros te pedimos lo imposible para que ni hablemos siquiera. Muy bien, pero el resto, tomar puntos que ya anunciaron inmediatamente el propio Massa, el propio Labaña, ¿ustedes están dispuestos? Totalmente. Me parece que es una conversación que está recién iniciada y todos esos procesos que decís, Graciela, llevaron mucho tiempo y por eso no le damos a esto una cuestión de cortoplacismo electoral, de llegar al 11 de julio con estas son los 8 o 14 puntos. Creemos que es un proceso largo, como tantos procesos, ni que hablar todo el proceso de lucha y de discusión que dio la democracia. Que hoy yo lo tenga como dato, significa que hubo un proceso cultural muy fuerte de discusión durante mucho tiempo en todos los ámbitos de la sociedad, desde la política, donde incluyó. Sí, pero además de mucho, más que mucha discusión, por cómo terminamos saliendo, de mucho sufrimiento. Ojalá Argentina aprenda a salir de las crisis sin tener que pasar por semejante sufrimiento, porque cuando vos echás cuenta de lo que fue todo el proceso de la última dictadura, por algo está el consenso del nunca más, pero costó cuántas vidas, Totalmente. Cuánto dolor y cuánto retroceso económico, pero no fue gratis para nada. Cada vez que hay un proceso como eso en un país, el país no queda igual que como estaba, retrocede. Entonces, esto se aprendió porque se perdieron la guerra de las Malvinas. Te puedo asegurar que no fue por la lucha popular. No lo fue. Eso me consta. Costó mucho sufrimiento y cuando la sociedad se percató de hasta qué punto, ahí dijo, bueno, basta, se acabó. Y aún así, Graciela, a pesar de ese sufrimiento, ese enorme sufrimiento, tanto de los desaparecidos como de la guerra de Malvinas, ¿cuánto tiempo después costó congeniar ese planteo de la sociedad con una Argentina que lo había visto recientemente? Entonces yo insisto en que la Argentina tiene que terminar con el cortoplacismo, con estar todo el tiempo mirando el riesgo país, todo el tiempo viendo si la inflación de 3, 4, 3, 6, con una vorágine enorme, y eso se empieza estableciendo una pausa que te la da un sistema social, político, empresarial, que se pone de acuerdo. Con tiempo, con cuestiones básicas. ¿Cómo respondieron los sindicatos? Los sindicatos, por lo que tengo entendido, respondieron bien. No hay hoy una cuestión pública ni explícita, pero sí, por lo que nos dicen del Ministerio de Producción, hay una vocación de acuerdo que veremos en qué se traduce, pero ojalá que eso también pase, ojalá que pase con la iglesia, ojalá que pase con el sector empresario, y que todo un proceso que llevará tiempo lo logremos saldar con una Argentina que después empiece a ver los resultados mucho más adelante, porque lo que vimos, y el análisis de Perú, de Chile, de Colombia, de Uruguay, han tenido sus grandes, hasta décadas han tenido de discusión sobre qué es un acuerdo, qué es una constitución económica, qué es un acuerdo de sectores, a llegar a hoy a partidos como en Chile o en Uruguay, donde más allá de las discusiones partidarias muy fuertes que se dan, no modifican lo fundamental. Esencial. Entonces eso es lo ideal. Ahora, como siempre los argentinos queremos llegar a lo ideal en 0,2 segundos, nunca llegamos. Y estamos acostumbrados, yo desde que nací, en eso que digo, yo nací en el 80, y nací con la inflación, nací con mi viejo yendo a comprar dólares, con mi vecino, con todo el mundo, con una cuestión cultural. Entonces tenemos que dejar de pensar que los problemas culturales arraigados tan fuertes se resuelven en un proceso político de 4 años, o mucho más corto como piensa la Argentina. Para todos nosotros el fin de semana
lo más largo plazo que podemos pensar. Y creo que ahí es donde tenemos que cambiar de raíz nuestra expectativa. Y bienvenido sea que salga también un poco del tema del consenso, que salga de la dinámica. ¿Hablaron o no hablaron? ¿Qué dijo o qué no dijo? Y por eso valoro estos programas, porque a veces te tienden a pensar en ese largo plazo y en ese consenso real, no un consenso donde, bueno, quedamos estos 4, toqueteamos acá para sacar esto antes de las elecciones. No es la idea. No, sobre todo también una cosa que preocupa, por lo menos a mí me preocupa, es que hay mucha gente joven cuyo futuro está fuera del país. Cuando lo piensan, están pensando en irse. Hay gente joven que está en esa. Y eso es porque les gusta irse. Una cosa es viajar o tomar esos trabajos, vacaciones, ¿no? Temporarios. Pero cuando su futuro lo ven afuera, realmente estamos echando a los jóvenes. Si no corregimos estas cuestiones básicas. Me parece a mí, ¿va? Sí, vamos a ir a lo que nuestra historia, yo soy fanático de la historia y creo que hubo un punto disruptivo en nuestro sistema educativo, hubo un punto disruptivo en nuestro sistema social y de la pobreza, que tiene mucho que ver con los 70 también. Y creo que hace falta volver, pero hace falta volver con tranquilidad, con seriedad, con bases sólidas, con discusiones muy fuertes de la coyuntura, pero sí con un sistema maduro de lo político que se banque pasar las trompadas que te pega la realidad en términos de la dinámica mediática. No estar todo el tiempo cambiando, bueno, para que la encuesta me marca que hace falta decir un poquito más para allá o un poquito más para allá. Si no existe esa madurez, vamos a seguir siendo en esta tendencia, o tenemos que pararla de raíz con una estructura distinta, culturalmente distinta. De todos modos, Sebastián, ¿vos pensás que para que esta posibilidad de consenso no se licúe, se puede cerrar, digamos, de aquí al mandato de Macri? ¿Lo ves trascendiendo? Ojalá se puedan ir cerrando, bienvenido sea, digo, si estamos de acuerdo, el empresariado, los sindicatos, la iglesia y el sistema político en su gran mayoría, bienvenido sea, tampoco es que lo queremos extender porque sí. Pero bueno, obviamente que iremos viendo el pasar del tiempo. El kirchnerismo se le ha pasado una propuesta, o la propuesta en la misma carta se le envió a la expresidenta, hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero bueno, no dejaremos de buscar el diálogo, como nos ha pasado en el Congreso, que hemos gobernado con una enorme minoría y lo hemos llevado adelante con muchas leyes que se han sacado importantísimas que han sido discutiendo. En su gran mayoría este sector político no ha querido sentarse a discutir o buscar una forma de darle un consenso a determinadas leyes. Pero bueno, nunca dejamos de perder la posibilidad y creo que la sociedad está esperando más que la confrontación o la discusión electoral que se avecina. ¿Vos qué querés que podría ocurrir con el kirchnerismo o no te querés meter en ese tema, Jaime? No, a ver, nosotros, digamos, para una asociación que obviamente incorpora un conjunto amplio de empresarios, siempre las opiniones electorales uno tiene que cuidarse. Claro. De todas maneras no le quiero escapar a un punto porque es público y parte de la acción de la institución en años recientes, que es, nosotros claramente nos hemos manifestado abiertamente durante el gobierno de Cristina Kirchner sobre 2 temas que fueron fundamentales. Uno, insistimos mucho en el tema de la justicia independiente, lo dijimos, sacamos hasta solicitadas al respecto. Tuvimos claramente del lado de los medios independientes, eso también fue un punto central. Nosotros creemos que sin prensa independiente no hay república, ¿cierto? Lo decimos con todas las letras, ¿cierto? Estos temas, así como en su momento una posición por la cual nos parecía que parte importante del conflicto en su momento con el campo tenía que ver con la institucionalidad, más allá de si la famosa resolución, si la soja había que ponerle tanta retención, etcétera, que era un tema técnico y económico, nos parecía que acá había una discusión de fondo sobre el sistema republicano. De hecho, si no hubieran tenido el apoyo que han tenido de quien no tenía ni una maceta con una plantita. Exactamente. Entonces, en ese sentido, sí, esos son, si se quiere, directrices que caracterizan a nuestra institución. La institución va a estar siempre a favor de la división de poderes, siempre a favor de una prensa verdaderamente independiente y por definición, además, cuando hablamos de una prensa independiente, la prensa es por definición crítica.
¿cierto? Es decir, es el rol central de la prensa, ¿no? Crítica, por supuesto, con análisis serios, rigurosos. Si no lo es, se transforma en lo que se llama el Organ House, Exacto. que es lo que ha hecho Página 12 en su momento. Pierde lectores inmediatamente. Exactamente. Pues la gente no le interesa, ya los gobiernos dicen. Ujú. Que se lo diga también un diario, bueno, es el diario del partido. Exacto. Sí, perdón. Y todo lo que sea fortalecer instituciones, desde algunas muy importantes a otras menos importantes. Por ejemplo, el INDEC, que tenga muy importante, que el Instituto INDEC sea un instituto respetado y querido. El Banco Central, nosotros creemos que es muy importante tener un Banco Central respetado como una institución que realmente sea fuerte, sea creíble en la sociedad, ¿no es cierto? Y así sucesivamente con las distintas instituciones. Por eso que nosotros creemos que la visión moderna del Estado implica contar con un Estado muy profesional. Por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa, me imagino que vos lo estarás viendo desde el gobierno, a veces uno ve, porque la gente se queja, ¿no es cierto?, de ciertos gastos de los gobiernos. Ahora, cuando uno mira a veces los salarios que se pagan para gente que tiene responsabilidades muy importantes en el gobierno, Son de bajos. este gobierno, de gobiernos anteriores, no estoy hablando solo de este gobierno, realmente Son bajos. Son bajos, ¿no es cierto? Es decir, En la actividad privada ganan más. ganan más, ¿verdad? Así Después, un diputado, los diputados, a veces dicen, gastan mucho los diputados. Cuando uno mira los números finos, ¿no es cierto?, de lo que es la Cámara de Diputados, ves que primero una parte muy importante de los supuestos gastos de la Cámara de Diputados tiene que ver con la biblioteca. Sí. Primero. Cuando uno mira lo que gana un diputado, ¿no es cierto?, y que actúa con responsabilidad, la verdad que no son ingresos demasiados, No. son ingresos moderados, ¿no es cierto?, para abajo. Entonces, para nosotros nos parece muy importante fortalecer un Estado moderno, que haya una profesionalidad muy fuerte en los funcionarios que tienen a su cargo decisiones claves, ¿no? Como pasa de nuevo en los países que funcionan, no estamos inventando la pólvora. Lo que pasa, y ya estamos terminando, es que cuando vos elegís, como se eligió en su momento, que una de las piedras de toque era estimular el consumo interno y después crear más empleo público para sostener un gobierno, como fue el final del gobierno de Cristina, lo que tenés es superávit de empleados que a veces no saben ni qué hacer, se amontonan nomás, y por supuesto todos mal pagos. Se reemplaza ahí, Graciela, el tema, el desarrollo productivo. Al no haber desarrollo productivo existe la contención política. Claro. Entonces, en lugar de estimular, y lo fueron los últimos 6 años del kirchnerismo, y también nos pasa a nosotros, que no hay un estímulo tan fuerte que te lleva a pensar que lo público es el ámbito más de contención que de trabajo. Así es. Y termina pasando, no sé, yo soy secretario de Interior, no tengo derecho a cargo de obras, la parte de obra pública, pero en el 2016 era impresionante, no teníamos funcionarios, arquitectos, ingenieros que hicieran cargo, porque además se agrega la ley que tienen que firmar. Claro, ya son Y responsables. son responsables, digo, no solamente la planificación de una obra, sino que tenían que agarrar obras que venían de Devido, López y compañía, analizar cómo estaba la obra y ver cómo estaba administrativamente. O sea que a la complejidad de la discusión se le agrega que tiene un nivel de presión Y de riesgo, judicial de posterior, donde grande. todo lleva a darle ese salto de calidad que comparto. Hace falta darle mucha mayor profesionalidad, hace falta que la contención social sea también mucho más motivado por lo privado. Y creo que hace falta también ayornar esta cuestión, terminar con discusiones si la técnica, la política, como si la política estuviera todo perfecto, o fuéramos todos tomadores de café o fumadores de habano de la noche, y los técnicos bien. Yo creo que también es otra discusión que hay que Así saldar, es. otro consenso que hay que buscar, porque claramente un ministro de Energía que estuvo como tal por haber fiscalizado la elección de Santiago del Estero está mal. Sí. Y también una cuestión, un técnico per se, donde no tiene conocimiento político o tiene desprecio por la política, también está mal. Hay que ayornar y hay que buscarle esa vuelta como se profesionaliza con responsabilidad política del lugar donde está. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Sebastián. Jaime, voy a decir el nombre completo, Jaime Campos, Sebastián García de Luca. Gracias a ambos. Los dejamos a ustedes hasta el próximo domingo, que termine muy bien la tarde, y ya saben, viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.